Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto disfrutar de una serie que ha conquistado corazones y oficinas por igual, Amor en la Oficina, específicamente los 12 episodios que tenemos doblados al español. Prepárense para romance, enredos, risas y quizás hasta alguna que otra reflexión sobre esas dinámicas laborales que a veces parecen sacadas de una comedia romántica. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Semanalmente tenemos análisis de series turcas, recomendaciones, y todo lo que necesitas para estar al día con lo mejor de la pantalla. Así que dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en Amor en la Oficina. Esta serie, como ya su nombre indica, nos transporta al mundo corporativo, donde las jerarquías, las responsabilidades y el estrés del trabajo a menudo se entrelazan con el romance y la atracción. Pero no se trata de un simple chico conoce chica en la fotocopiadora. Amor en la Oficina nos ofrece personajes complejos, situaciones realistas y una trama que te atrapa desde el primer episodio. En estos 12 capítulos doblados al español, vemos cómo se desarrollan las relaciones entre nuestros protagonistas. Tenemos a la protagonista femenina, generalmente una mujer ambiciosa, inteligente y con una fuerte ética laboral. Ella se enfrenta a desafíos profesionales, lidia con compañeros de trabajo envidiosos y, por supuesto, se debate entre su carrera y su corazón. Y luego está el protagonista masculino, el jefe, el colega atractivo, o quizás el nuevo empleado misterioso, que llega para poner su mundo patas arriba. Lo interesante de Amor en la Oficina es que no se limita a mostrar el romance floreciendo. Explora las complejidades de tener una relación en el entorno laboral. Cómo equilibrar la vida personal y profesional cuando tu pareja es tu jefe. Cómo mantener la discreción y evitar los chismes de la oficina. Cómo lidiar con la envidia de los demás compañeros. Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie y que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias experiencias laborales. Uno de los elementos clave que hace que Amor en la Oficina sea tan atractiva es el humor. A pesar de los dramas y los momentos de tensión, la serie tiene un tono ligero y divertido que la hace muy fácil de ver. Las situaciones cómicas, los diálogos ingeniosos y los personajes secundarios excéntricos aportan un toque de frescura a la trama y nos hacen reír a carcajadas. Pero no todo es risa y romance. Amor en la Oficina también aborda temas importantes como el acoso laboral, la discriminación de género y la ambición desmedida. A través de sus personajes, la serie nos muestra las consecuencias negativas de estos comportamientos y nos invita a reflexionar sobre la importancia de crear un ambiente laboral justo y respetuoso. Analicemos un poco a los personajes porque, seamos honestos, son el alma de cualquier serie. La protagonista femenina, en muchos casos, es un modelo a seguir. Es una mujer fuerte e independiente y que lucha por sus sueños. No se deja intimidar por las adversidades y siempre está dispuesta a defender lo que cree. Su relación con el protagonista masculino suele ser conflictiva al principio, pero a medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común. La química entre ellos es innegable y su romance se desarrolla de manera gradual y creíble. El protagonista masculino, por su parte, suele ser un hombre exitoso, pero con sus propios demonios internos. Puede ser un jefe autoritario que necesita aprender a ser más empático, o un hombre que ha sufrido desengaños amorosos y tiene miedo de volver a enamorarse. A través de su relación con la protagonista femenina, aprende a abrir su corazón y a confiar en los demás. Los personajes secundarios también son importantes en Amor en la Oficina. Pueden ser los amigos leales que siempre están ahí para apoyar a los protagonistas, los compañeros de trabajo envidiosos que intentan sabotear su relación, o los familiares entrometidos que complican aún más las cosas. Cada personaje aporta su propia perspectiva a la trama y contribuye a crear un mundo rico y complejo. En estos 12 episodios vemos cómo la relación entre los protagonistas evoluciona desde la tensión inicial hasta el amor verdadero. Superan obstáculos, enfrentan desafíos y aprenden a confiar el uno en el otro. Su romance es un viaje lleno de altibajos, pero al final, el amor siempre triunfa. Pero, ¿qué hace que Amor en la Oficina sea diferente de otras comedias románticas? Creo que la clave está en su capacidad para combinar el romance con el realismo. La serie no se limita a mostrar una historia de amor idealizada,
sino que también aborda los problemas y desafíos que enfrentan las parejas en la vida real. La serie nos muestra que el amor no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Además, Amor en la oficina destaca por su excelente producción. La fotografía es impecable, la música es pegadiza y el vestuario es elegante. Los actores hacen un trabajo extraordinario al dar vida a sus personajes y transmiten emociones de manera convincente. En resumen, Amor en la oficina es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Es una comedia romántica con corazón que te enganchará desde el primer episodio. Si estás buscando una serie entretenida, emocionante y con un toque de drama, no dudes en darle una oportunidad a Amor en la oficina. Estoy seguro de que no te decepcionará. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de Amor en la oficina, me gustaría saber tu opinión. ¿Has visto esta serie? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus personajes favoritos? ¿Qué escenas te hicieron reír o llorar? Deja tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. También, si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Ayúdame a difundir el amor por las series turcas. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. No te arrepentirás. Te prometo contenido nuevo cada semana. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.